Warren Johnson es doctora en Antropología Social por la Universidad de Texas en Austin. Su libro, Diablos, Insurgentes e Indios, Poética y Política de la Historia en el Norte de Guerrero, será publicado en breve por el INAH. Labora como profesora investigadora en la Unidad Académica de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Guerrero desde 2001. Ha publicado artículos y capítulos de libros que incluyen performance, magia y memoria colectiva. Es coordinadora de la línea de etnografía y antropología social del proyecto integral sobre la región norte de Guerrero, el cual está coordinado, por cierto, a nivel estatal por la historiadora Teresa Pavía. Del INAH, ¿no? Es el integral del INAH. Este es de la UAP, este es el proyecto de la UAP. Bueno, corrijo. Leo nuevamente. Es coordinadora de la línea de etnografía y antropología social del proyecto integral sobre la región norte de Guerrero, patrocinado por la Coordinación Nacional de Antropología del INAH, y co-coordinadora de los seminarios Acercamientos multidisciplinares a la memoria colectiva del INAH y Estudios de Performance, en el cual participa un grupo de trabajo interinstitucional. Actualmente se encuentra realizando una estancia de investigación en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Con ustedes, la doctora Anne Warren Johnson. A todos y a todas. Este tema que hoy vengo a platicarles un poco de una figura que a mí me apasiona bastante. Como muchos de ustedes saben, yo no soy historiadora, soy antropóloga social. Sin embargo, por alguna razón como que me prendió el tema de esta figura, este insurgente que ha sido un poco, como dice el título, un poco olvidado en la historia oficial. Y quisiera un poco platicarles, pues, distintas formas de ver a esta figura del pasado, tanto históricamente, que hay unos datos que sí quisiera presentarles que son de la historia académica, digamos, pero lo que más me gusta y lo que más trabajo como antropóloga es la memoria histórica. Entonces, al terminar de presentarles unas cosas que puede ser que son más o menos verídicas, quiero llegar a la otra parte, es cómo la gente de la región norte de Guerrero y el sur del Estado de México y el sur del Estado de Morelos, que es toda una región que comparte muchas pautas culturales, cómo la gente en esas regiones recuerdan todavía a este insurgente que falleció hace casi 200 años. Entonces vamos a pasar a ver. Esta es la región de la cual les comento. Pueden ver aquí Telolhuapan. Yo de hecho empecé a hacer mis investigaciones en Guerrero en Telolhuapan, sobre los llanos de Telolhuapan, que ustedes han de conocer, de esas máscaras grandes que vienen al tendón. Después les voy a pasar algunas imágenes porque tienen que ver con esta figura. Pero implica toda esta región del norte que conocemos de Guerrero, Acapetlahuaya, Pachivia, Izcatiopan, Iguala, Tepecuacuilco, Tasco, y también toda esa parte que es el sur del Estado de México, particularmente esta parte de Tlatlaya, Matepec, Zacualpan, Sultepec, ¿no? Toda esta parte, y en una parte del sur de Morelos también. Yeah. Bueno, empezando con la parte que es más histórica. Fue una persona muy interesante porque realmente no hay muchos datos históricos, no hay muchos documentos que podemos retomar. Hay algunos autores que escribían, que eran sus contemporáneos, que escribían durante la Guerra de Independencia, Carlos Bustamante y Lucas Alemán, sobre todo, que ustedes han de conocer como grandes figuras de la historiografía mexicana, que sí lo mencionan bastante, y a pesar del hecho de que esos dos historiadores fueron como, pues no se llevaban muy bien, eran de como corrientes históricas distintas, los dos hablaban con mucho respeto en relación con Pedro Asensio. De su nacimiento,
No es mucho que se conoce, hay muchos pueblos que pelean el honor de ser la cuna del héroe, cosa que voy a retomar más adelante, pero según los datos, tanto esos historiadores como algunos documentos que se han encontrado en los archivos, sí nació en Acuitlapán, que es el municipio de Tasco, o sea, habría sido guerrerense si hubiera existido Guerrero en aquel entonces, ¿verdad? No existía, era México en términos generales. Fue indígena, hay distintas versiones de qué tipo de indígena fue, pero el consenso es que hablaban náhuatl, aunque algunos otros autores mencionan que posiblemente haya sido Mazahua, Otomí, pero parece que no, parece que sí fue náhuatl, hijo natural, según los documentos, es decir, que sus padres no estaban casados. No hay un acta de nacimiento, ese es uno de los problemas que Tere les puedo platicar mucho más, que conoce a la perfección cómo manejar los documentos y qué problemas hay cuando hay una falta de documentos. Sin embargo, lo que sí se encontró, y eso gracias a un cronista de Amoloya de Algeciras, en el Estado de México, se encontró su acta de matrimonio en Acuitlapán, en el archivo parroquial de Acuitlapán. Se casó en 1802 a la edad de 16, lo cual significaría que habría nacido en 1786, si es cierta esa fecha. Y se casó con Cayetana Rufina. Los dos indígenas tuvieron 3 hijos, porque también hay fe de bautizo de sus hijos en distintas partes, 3 en Acuitlapán, uno más en Zacualpan y otro en Amoloya, en plena guerra, durante la guerra de estos últimos. Así que, a pesar de estar peleando, pues encontraban el tiempo para hacer otras cosas. El nombre Algeciras es conocido por Pedro Ascencio Algeciras, pero en ningún documento oficial dice Algeciras, o sea, era Pedro Ascencio. Parece que él mismo se puso Algeciras, se autobautizó como Algeciras porque tenía un padrino o un amigo muy cercano que era minero en Tasco, que se llama José Algeciras. Entonces, cuando murió José Algeciras en la guerra, justamente, lo quiso honrar al ponerse el apellido Algeciras. Entonces después era conocido como Pedro Ascencio de Algeciras. ¿Sigue? Este es el acta de matrimonio que se encontró en el archivo de Acuitlapán. Vamos a ver muchas imágenes, y de hecho esta es una que podemos discutir en un momento, pero pues obviamente no había ningún retrato hecho cuando estaba vivo, entonces todo lo que tenemos son descripciones escritas. Esta es una que es de hecho es de un historiador que escribió mucho después, pero según este historiador era un hombre rudo, sin instrucción, de complexión fornida, de maneras toscas pero expresivas, aspecto marcial, color trigueño, pelo lacio, ojos grandes y negros, de mirada aparentemente humilde, pero profundamente penetrante y observadora. Su carácter afable y cariñoso en el trato revelaba suprema altivez en el disgusto e indominables energías en las resoluciones. Su talento natural y su perspicacia ingénita le daban a su audacia una atingencia sorprendente en que no cabían vacilaciones ni temores. Esas cualidades le ayudaban su fuerza hercúlea y su agilidad física, que le acreditaban como hombre fuerte y excelente jinete. Pues podemos ver si esa descripción, hasta dónde se puede comparar con las imágenes que existen de Pedro Ascencio. Indígena, pero fuerte, ojos penetrantes, ¿no? Etcétera. Vamos a ver más adelante. Como les comento, nació en el municipio de Tasco, que en aquel entonces, y como sigue siendo, era una región minera. Pedro Ascencio también trabajaba en la minería, no tanto como de los que se meten abajo, sino más bien traficaba con los metales de las minas. Era arriero y tenía conocimientos de los metales. Era un pintero, que quiere decir que podía ver a un metal y como que decir, bueno, tiene tanto de este, tanto de este, tanto del otro.
el rescatador de minerales. Todo esto según algunos testimonios de la región. Esta es un evento muy importante que justamente estábamos platicando con Tere ayer, que es la importancia que tenía la arriería en la guerra de independencia. O sea, cuántos insurgentes también habían sido arrieros, lo cual les daba ese conocimiento muy profundo del territorio, del terreno, de dónde podía entrar, dónde podía salir, cómo podía evitar al enemigo. Y era casi imposible atraparlos, y eso especialmente en el caso de Pedro Ascencio. A ver. Ahí está. Se levantó en armas. Probablemente ahí sí hay muy poca información, se hizo mucho más conocido al final de la guerra, entonces no es muy conocido cómo entró, pero según los testimonios, probablemente fue en 1811 después de la toma de Tasco. Peleaba con la gente de Galeana y después con la gente de José María Rayón y después con un guerrillero que se llamaba Vargas, que sí hay como que datos acerca de él. Tenía un hermano que se llamaba Simón Ascencio, que también peleaba en estos años. Hay toda una serie de testimonios. Esto sí no se sabe qué tan verídicos sean, pero se dice que en el año 1816 casi ya estaba derrotado, no tenía nada, no estaba peleando con nadie. Sin embargo, se encontró 7 fusiles escondidos en una barranca cerca de Tlatlaya. Y con esos 7 fusiles, imagínense que tan poco equipo tenía, se armó su propio ejército. Empezó con su pequeña banda de gente a hostigar a los realistas. Y lo veía, según Carrión, que fue un historiador que escribió después, Ascencio le dio mucha importancia a esto de los 7 fusiles porque lo vio como un augurio, como un señal de su destino de ser guerrillero. Finalmente, en 3 meses había logrado juntar 300 hombres, y según cuenta Bustamante, sobre quienes ejercía un ascendiente poderoso, pues le amaban tanto como respetaban y lo temían. Y eso son cualidades que todavía existen en la memoria histórica de la gente de esa región. Finalmente se presentó ante Vicente Guerrero y es ahí cuando empieza a hacer fama. Entre 1817 y 1821 luchó como el brazo derecho de Vicente Guerrero en la región norte de Guerrero y el sur del Estado de México. Siendo guerrillero, realmente utilizó esos conocimientos de arriero que tenía. Más aparte, todas las fuentes coincidían en decir que era un hombre bastante astuto. Entonces, aunque no tenía muchas armas y muchas cosas, como que tenía inventó estrategias muy creativas para poder siempre ganar a los españoles. De hecho, nunca fue derrotado por los españoles en ningún momento hasta su muerte, que es un tema que después les comento. Tenía su base en Tlatlaya, en el Cerro de la Goleta, que desde Guerrero se puede ver desde Aroslán, si ustedes conocen esa región. Muchas estrategias que se quedan muy vivas en las mentes de la gente, pero que también hay unas que están en las fuentes históricas, como por ejemplo usar mula en vez de caballo, que como ustedes pueden imaginar, por el territorio era casi imposible subir un caballo a los cerros, pero una mula sí, pero astutamente volteaba las cerraduras para que parecieran que iban de un lado cuando iban del otro lado. ¿No? Entonces, los españoles lo seguían, pero lo seguían mal porque pues, traían las cerraduras volteadas. Por otro lado, hacían cosas como, y esto sí están en las fuentes, si no tenían muchas armas y venían los españoles, prendía fuego a los carrizos. Y cuando los carrizos se prenden fuego, truenan, ¿no? Entonces hacía creer a los españoles que de veras había muchos disparos y muchas armas y así espantaban y los dejaban en paz. Ese tipo de cosas que eran como que tácticas, ¿no? De guerra bastante astutas y muy ingeniosas exactamente, para despistar al enemigo. Y otra estrategia, ahora sí que no están las fuentes, pero es muy de la memoria local, es la cuestión de los diablos de Lopan, que les voy a comentar en otro momento.
bueno, ganó muchas batallas muy conocidas en Santa Rita, en Tlatlaya, en todas esas partes. Finalmente venció a los comandantes realistas, hasta que por fin el virrey decidió mandar a Iturbide. Y realmente con la idea de tener que derrotar a Pedro Ascencio, porque nadie más lo podía hacer. Y hay, de hecho, en las cartas de Iturbide, por ejemplo, le cito una, donde está escribiendo al virrey, dice: no desisto del proyecto de darle un golpe de sorpresa a Pedro Ascencio, aunque tengo casi perdidas las esperanzas, porque vive con una precaución suma, muda con frecuencia de posición, muchas veces 2 o 3 ocasiones en la noche. Se me ha asegurado que pasa lista a diversas horas y que cuando le falta un solo indio deja aquel sitio temiendo que le haya separado por dar aviso, y que en sus marchas sigue un sistema igual, por manera que si saliendo con dirección a Suertepec le falta algún soldado sobre la marcha muda de rumbo, recelando que el desertor pueda comunicarlo. Entonces era muy precavido. Finalmente, pues nunca se pudo derrotar, nunca se indultó como otros insurgentes. Todo eso es una imagen de una máscara de diablo, donde tenemos a Pedro Ascencio cambiando la herradura de su mula, volteándola otra vez. Por cierto. Esto lo que les comenté ahorita es algo que realmente no se conocía. A una de las historias que se habían escrito, cuando se firma el plan de Iguala, como que desaparece Pedro Ascencio de la historia, nadie sabe nada. Mucha gente se supone, y en la memoria de la gente de la región, quieren suponer que nunca confió en Iturbide, así que nunca se unió, o sea, como que abandonó a Vicente Guerrero y dijo: no, yo sigo peleando y no me voy a unir con esta gente en la cual no confío. Pero resulta que eso no es cierto. Resulta que sí hay documentos que se pudo encontrar, que estaban en el archivo de la Secretaría de Defensa, donde demuestra que de hecho sí se unió al ejército de las 3 garantías de Iturbide. De hecho, a pesar del hecho que no le tenía mucha confianza, Iturbide lo nombró comandante de la 3ª división. Y aquí está el documento en mano de Iturbide, diciendo que pues sí, Pedro Ascencio fue comandante de la 3ª división del ejército trigarante. Y hay hasta cartas entre Pedro Ascencio, aquí está, él no sabía escribir, pero tenía un escribano que le escribía, entonces aquí está su firma, donde le escribe a Iturbide como que reclamándole, diciéndole: pues estamos desnudos, no tenemos nada, porque no nos mandan dinero, porque no nos mandan ropa, porque no nos mandan víveres, etcétera, etcétera. Casi todas las cartas tienen esa como que no me caes muy bien, pero me tienes que sostener como parte de tu ejército. Bueno, finalmente, siguiendo con la parte histórica, en 1821, en mayo, según las cartas que se estaban escribiendo los distintos líderes de la insurgencia, el marqués Donayo estaba por marchar sobre Acapulco, porque en ese momento Acapulco estaba en manos de los insurgentes. Guerrero estaba en un lado y Iturbide estaba en otro lado, no estaban juntos. Supuestamente tenían órdenes de no seguirle al marqués Donayo, querían darle su libertad por razones que solamente Iturbide sabía. Pero Pedro Ascencio, siendo rebelde y no confiando mucho, decide que sí iba a ir sobre el marqués Donayo, a pesar de órdenes de no hacerlo. Entonces en las cartas le escribió una carta a Iturbide diciendo que justamente, les leo bien qué es lo que decía, aquí está, perdón, que iba a ser una correría sobre San Gabriel, Tetecala, Cuernavaca y demás territorios de aquella tierra caliente con dirección a Iguala, Tepecuacuilco y Huitzuco, para entorpecer, cuando no sea destruir, la división del sol del señor Márquez Donayo, añadiendo que, por lo tanto, no iba a poder ir al socorro de Iturbide, Michoacán, que es donde andaba en ese momento. Entonces se fue sobre el Marqués de Donayo.
Y desafortunadamente esta fue la batalla que no ganó, esa fue la última batalla. Ya ha firmado el plan de Iguala y todo lo demás, ya unos meses antes de entrar con todo el triunfo, ¿verdad?, en la Ciudad de México. Hay un conflicto en un lugar que se llama Milpillas, que está cerca de Tecala, Morelos, y algunos dicen que fue traicionado, otros dicen que fue una batalla, pero en fin, murió con alguien le dio un machetazo en la cabeza por detrás. Entonces eso es como murió. Entonces finalmente no pudo ver el fin de esa guerra, que realmente hizo una contribución muy, muy importante, muy fuerte y no muy conocida por lo menos hoy en día. Y esta es otra máscara, bueno, otro detalle de una máscara donde le están dando el machetazo a la cabeza al pobre Pedro Ascencio. Bueno, esa es la parte histórica, digamos, de los datos, de los documentos que hemos podido reunir. Ahí está. Ahora vamos a la parte que es cómo lo recuerda la gente todavía, que a pesar de hecho que, como les comento, que murió hace casi 200 años, en algunas partes es bastante reconocido. Algunos temas que se encuentran una y otra vez en esos relatos de la gente, uno es la idea del origen, ¿no? ¿Dónde nació? ¿De dónde vino? Y aunque digo que hay documentos en Acuitlapán, de todos modos hay muchos pueblos que dicen ser cuna de Pedro Ascencio, como otros héroes que podemos conocer, ¿no? Esa idea de que ser la cuna del poblano, ¿no? Dice como la cuna de Vicente Guerrero. Chilpancingo o Chichihualco, ahí lo dejo como la cuna de los bravos, ¿no? Son cuestiones identitarias, ¿no? Que realmente tienen mucha fuerza para la gente. Este es un acto cívico, justamente como la conmemoración del natalicio de Vicente Guerrero. Esto es del natalicio de Pedro Ascencio Algeciras en Acuitlapán, que es el lugar que es oficialmente reconocido como su lugar de nacimiento. No se sabe la fecha de su nacimiento tampoco, pero como dicen, bueno, creo que es el 8 de junio o 8 de julio es el día de San Pedro, entonces ese es el día que le otorgan, aunque realmente no se sabe. Aquí es más actos cívicos con un busto, que pueden ver que es distinto este busto a la imagen que tienen aquí, pero ya haremos esa comparación. Ese es el que está en Acuitlapán. Este es Acuitlapán también. Acuitlapán está, no sé si ustedes conozcan, pero está dividido como muchos pueblos en dos barrios, el de arriba y de abajo. Pero en este caso, la división es por que no se lleve nada, están todos peleados. Entonces hay San Miguel, Acuitlapán y San Francisco Acuitlapán, y los dos pelean. No solamente ser Acuitlapán en la cuna, sino San Miguel fue la cuna o San Francisco fue la cuna, y hay muchas broncas en ese sentido. Este es San Miguel Acuitlapán. Ahí es donde señala a la gente que estaba su casa aquí. Ahora no hay nada, ¿no? Pero la gente tiene muy identificada ese lugar baldío como donde estaba la casa de Pedro Ascencio. Y de hecho hay mucha gente con el apellido Algeciras en el pueblo. Esta es doña Petra Escobar, pero su madre fue Algeciras. O su abuela, no tiene ya el apellido Algeciras, pero era de la familia. Y de hecho cuando ella habla de Pedro Ascencio, le dice mi tío Pedro. Entonces lo tiene como que muy, muy de la familia todavía. Y esta que tiene, según ella, fue la espada de Pedro Ascencio. Ahí sí, tampoco me voy a meter en controversias. Hay muchas espadas que han sido de distintos héroes, pero para doña Petra, esta fue la espada de Pedro Ascencio. Perdón. Voy a regresar. Hay otros lugares. Ustedes pueden, no sé, de conocer varios municipios que se llaman Pedro Ascencio. Por ejemplo, Escapuzalco, aquí en Guerrero, es el municipio de Pedro Ascencio de Algeciras. Pues hay mucha gente que por eso piensa que era de Escapuzalco. En el Estado de México está Moloya de Algeciras. También hay mucha gente que dice que era de Moloya porque el municipio tiene su nombre. Sutepec también es Sutepec de Pedro Ascencio de Algeciras. Tlatlaya no es de Algeciras, pero hay muchos ascensios en Tlatlaya, en un pueblo fuera de Tlatlaya, entonces dice que a lo mejor era de ahí.
Yo tengo amigos, ustedes, no sé si ustedes conocen a Erasto Antunes, el lingüista aquí de Lina. Él es de la Tierra Caliente y él dice, no, él fue de Tierra Caliente. No, usted está mal, fue de Tierra Caliente. A mí me decían que era de aquí, así que de aquí era. Se habla mucho de su poder. Eso tampoco es algo, o sea, eso es algo que se dice también de muchos otros héroes populares, que cómo es posible que durante tantos años no fue derrotado. Pues tenía que tener algún poder, no es del hombre común poder escapar tantas veces. Y ese señor decía que Pedro era un señor tontito. O sea, en sí fue un héroe, pero lo recuerdan de niño también, que de niño era súper tontito. Ese Pedro de Algeciras. ¿Y por qué? Porque cuando algo se ofrecía por aquí en el pueblo, le hacían travesuras, le hacían bullying. Es básicamente lo que quería decir. Los otros niños le hacían bullying al pobre Pedrito. Se echaban uno con otro allá, le hacían travesuras. Él iba donde había diversión de baile, así. Y lo apilaban como cualquier cosa, pues va, como si fuera un perrito. Le echaban sobre él de hartas cosas, se reempujaban ahí. Y dicen que se presentó otro señor que dijo que no se dejara tanto, que dejaban mucho, que les hicieran travesuras. Ese Pedro de Algeciras era un tontito, me repite varias veces que tonto era. Y dice por aquí, no lo lastimes, no te eches de malas, dice, te voy a dar mi gabán. Ese señor desconocido, que ya pueden ir pensando quién fue ese señor desconocido, te voy a dar mi gabán. Así dicen que le prestó el gabán y después los que se aventaban sobre él, encima de él, hacían travesuras. Con el gabán los tiraba al suelo. Y entonces, pues, según los echó de malas, porque dicen que por los caminos que se encontraban, pues, lo mataban con el gabán. Y así, pues, nos platicó ese señor que le dijo, era vecino. Y otra señora, la doña Petrita, la de la espada, decía básicamente el mismo cuento con muchos más detalles que no voy a comentar aquí, pero finalmente explica que ese señor que se vestía de charro, pues era el diablo. Entonces el diablo a Pedrito le dio su gabán y con ese gabán encantado pues mataba a todos sus enemigos. Y aquí vemos en una máscara Pedrito con su gabán matando a la gente. Otros cuentos dicen que su poder venía de otro lado. Hay un cuento en Aloislán, que es el municipio de Teroloapan, donde no es zona minera, sino que así sacaban la sal, ¿no? Y de hecho todavía lo hacen, la sal. Entonces ellos dicen que por ahí Pedrito vivía, también que era de ahí, entonces era niño y trabajaba con su papá en la sal. Y un día iba a llevar su almuerzo a su papá en las salinas y se encontró con una serpiente herida en el camino. Y la serpiente dice, Pedrito, levántame. Pedrito le dice, no, pues yo no voy a levantarme con una serpiente, pues porque me muerdes. No, tú me molas, levántame, ayúdame. Me llevas con ese señor que está en el cerro. Ese señor te va a dar un regalo si me llevas con él. Entonces, con mucho cuidado, Pedrito levanta la serpiente y la lleva a donde está el papá de la serpiente. El papá recibe la serpiente, la cura, dice, está bien, muchas gracias, Pedrito, te voy a dar esta barrita. Con esta barrita vas a poder derrotar a todos tus enemigos. Dice por ahí que esa barrita se convertía en chicote, y con el chicote atacaba a los realistas después. Aquí tenemos a Pedrito con las salinas. Se le cayó la cabeza, no, sí tenía cabeza en un momento, pero ahorita se le cayó la cabeza, pero ahí está la serpiente en la boca. Hay que restaurar la máscara. Hay que restaurar la máscara, justamente. Exacto. Entonces hay distintas versiones de dónde consigue su poder. Y de hecho, esa idea de que tenía pacto con el diablo sigue siendo muy vigente. Hay gente en muchas partes de la región que dicen haberse encontrado con Pedro Ascencio, el fantasma de Pedro Ascencio de noche, como que pidiendo ayuda a cambio de que también hay mucha la idea de que hay tesoros. Bueno, eso ya ustedes saben, que hay tesoros en todas partes, según debajo de la tierra. Pues dicen que Pedro Ascencio dejaba su tesoro en distintas partes, pero por el pacto con el diablo no podía realmente usar ese dinero, pero sigue ahí. Entonces hay gente que dice que han visto en las noches, a medianoche, Pedro Ascencio por ahí ofreciendo sus tesoros. Aquí hay unas imágenes del territorio
¿no? Está muy esa idea de que era tan astuto porque sea por el poder de la serpiente, el poder del diablo, o porque fue Nahual, que es otra idea que se tiene mucho, que volaba de cerro en cerro, así se escondía de los españoles. Entonces aquí hay unas imágenes del paisaje. Esto se llama la trinchera, está entre Amatepec y Sultepec, Estado de México. Es una zona arqueológica justamente. Esta zona ha sido trabajado por un arqueólogo que está en el centro INA Morelos, y de hecho fue de los tiempos de los conflictos entre los purépechas y los mexicas. Está justamente en esa zona, ¿no? Pero se dice que se llaman las trincheras porque se dice que eran trincheras que usaba Pedro Ascencio. Entonces estas son imágenes de esta zona y que ahora no se puede ir porque están siendo utilizados por los narcotraficantes. Entonces va de poder en poder, ¿verdad? Esta es una imagen de unos cuentos que pueden, no sé si ustedes se acuerdan de Gerardo, ¿cómo se llama el escritor? El Empautado, exactamente, que son cuentos que tienen que ver con pactos con el diablo en la tierra caliente de Guerrero, y hay unas imágenes que demuestran justamente a Pedro Ascencio, ahora vestido, mira, aquí está el Empautado, si gustan ya lo pueden consultar, porque se dice que en uno de sus recorridos en la zona, Pedro Ascencio le robó la sacristía a la iglesia de Iguala para usar para sus insurgentes, y después que lo enterró en alguna parte de tierra caliente, y como había robado a la iglesia y aparte tenía el pacto con el diablo, pues ya no podía descansar en paz cuando murió, ¿no? Entonces por eso es parte de la razón por la cual lo puedes ver en las noches, y te ofrece la sacristía de Iguala, que es lo que está aquí en esta imagen, pero lo tienes que devolver a Iguala de rodillas, o sea, de rodillas de tierra caliente a Iguala con la sacristía en estos tiempos ahorita, para que el resto del tesoro se te quede, ¿no? Entonces, según hay gente que lo ha intentado, pero pues quién sabe, ¿no? Otra fuente de su poder que demuestra como que otro lado es que él andaba siempre con el estandarte de Santa Rita. Santa Rita era su santa patrona, y que esta imagen de Santa Rita fue encontrada en una mina de mercurio, creo, en el sur del Estado de México, y hoy hay un pueblo que se llama Santa Rita que está de Algozán, al otro lado de la frontera con el Estado de México, donde festejan a Santa Rita cada año, y también tiene mucho recuerdo de Pedro Ascencio. Hay otras formas de recordarlo, ¿no? Hay otras maneras. Una de esas es a partir de la conmemoración, ya no cívica, ya no oficial, sino de la memoria histórica de la misma gente. Y hay festejos, sobre todo festejos de las fiestas patrias, en Almoloya, en Sultepec, en Tejupilco, en el Estado de México, en Teloloapan, en Acatempan, en Guerrero, donde la figura específica de Pedro Ascencio aparece. En muchas fiestas patrias aquí en Guerrero se hace un simulacro de la guerra. Ustedes ya han de conocer esas tradiciones en la parte norte. Coatepec Costales es muy famoso, por ejemplo, Chiracachapa. Y en algunos de esos aparece no solamente los héroes conocidos, Guerrero, más bien los primeros, Hidalgo, ¿no? Allende, Aldama, pero también Pedro Ascencio, entre otros personajes que no tienen mucho que ver con la independencia. En Teloloapan no aparece como tal Pedro Ascencio, pero sí los diablos, porque se dice justamente que una vez estaban sitiados en Teloloapan los insurgentes, iban a llegar los realistas, pero no tenían forma de defenderse, no había armas, no había parque, nada. Entonces se le ocurre a uno de los hombres de Pedro Ascencio, o a Pedro Ascencio mismo, ponerse las máscaras de diablo, que por ahí habían otras danzas que usaban la máscara de diablo, las pastorelas, las tres potencias, etcétera, ese tipo de danzas que de por sí existían. Estaban las máscaras, entonces se ponían las máscaras y agarraban chicotes, y esa fuera, que es de los ganaderos de tierra caliente, y con eso salían de las cuevas a medianoche tronando el chicote que suena como arma, ¿verdad? Y así espantaban a los realistas que éramos supersticiosos, pensaron que de veras los diablos, que de por sí pensaban que los guerreros eran diablos, siguen pensando que los guerreros son diablos, ¿verdad? Pero entonces
que de veras los diablos estaban saliendo de las entrañas de la tierra, ¿no? Y parece que funcionó y dejaron todo atrás y huyeron los españoles. En Tlalpan se conmemora esa leyenda o esa historia cada año, el 16 de septiembre, con un concurso de las máscaras que también traen aquí en el pendón. Pues aquí hay unas imágenes de las máscaras. Esta es últimamente en los últimos, que sería como 10 años, quizás un poco más, se empiezan a incluir figuras históricas en las máscaras. No nada más son diablos, sino que son diablos patriotas. Es un poco la idea. Pues aquí tenemos... Ya no funciona la... Es que quería mostrarlas. No, ya, ahí está. Mira, las figuras conocidas, Guerrero, Hidalgo, Morelos, pero también, Pedro Ascencio. Ahora esa es por la imagen que está aquí en el museo, que hay una imagen en el mural, justamente en el mural de Pedro Ascencio. Entonces esta fue tomada de esa imagen. Aquí están los diablos mismos dentro del diablo, que es la máscara. En Ostotitlán, porque hay una cueva del diablo en Ostotitlán. Esta es una máscara que también tiene como... Esta es donde están las salinas que les mostré. Aquí está otra vez. Aquí está otra versión de la muerte de Pedro Ascencio. Lo pone frente a la iglesia de Alhuizlán. Sabe muy bien el mascarero que murió en Tetecala, pero le gustó mucho la iglesia de Alhuizlán como tienen también un santo que tiene que ver con la independencia, que es otra tradición, pues quiso juntar un poco las dos tradiciones. Esa es otra. Aquí está Pedro Ascencio enfrente, con su máscara de diablo, con su gente aquí abajo. Aquí está más cercana con la máscara. Este es otro donde aparece Pedro Ascencio como nahual. Es un nahual y una máscara. Aquí ven las cabezas, ¿no?, de los héroes más conocidos. Este es Pedro Ascencio en las fiestas patrias que hacen en Acatempan. Esta foto la sacó Samuel, por cierto. Hay otras formas de conmemorarlo, hay calles con su nombre, aunque repito que no es muy conocido, pero aquí es una calle en Almoloya, aquí en Chilpancingo hay otra calle que se llama Pedro Ascencio, que se encuentra aquí en el centro. San Francisco. Exactamente. Que hay un súper aquí, ¿sí? Ese es el escudo de Izcapuzalco, que tiene, por cierto, la herradura al revés de la mula, y aquí hay una versión de la fisonomía de Pedro Ascencio. Esta es una pintura que mandó a hacer Ochoa, que fue un historiador aquí de Guerrero. Exactamente, que tiene un libro sobre la historia de Guerrero que salió en el 50 y tantos, creo, 55 por ahí, donde mandó a hacer, con base en esa descripción que leí de ahí, esta imagen que está en el Palacio Municipal en la comisaría más bien de Acuitlapán, que a mí me gusta, de hecho, de todos esos. Ahí está la pobre, el justito, pues sí. ¿Eso es donde es? En Acuitlapán. Sí, ahorita ya lo limpiaron, pero eso fue hace unos años que ya lo... Bueno, ya saben que no hay movimientos que... Ya lo pintaron. Ya no tiene eso, no sé. Al principio muy dorado. Sí, y eso ya está así, en el que uno muestra el municipio. Eso fue antes. Otra vez, pero es la puerta de la iglesia en San Francisco de Acuitlapán. Eso está Sí, ahí. eso está ahí en la iglesia de Acuitlapán. Ahorita la delegada va a hacer unos comentarios sobre... La verdad, yo no sé si de veras fue hecha para ser él, pero la gente dice que es él, que no, o sea, que puede que no sea lo mismo, pero la gente dice, no, sí, eso es Pedro Ascencio. Como para que no toque nadie, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Igual y no, Sí, pero la porque gente la dice... descripción tan maravillosa que haces de ese hombre que ha visto guapísimo con esto. Bueno, ahí está otro. Ya, eso me parece mucho a, no sé, como al virrey o ahí, no sé, pero ya, Este parece mucho. es un realista, se parece como un realista, pero así lo pintó un muralista que falleció hace poco, el de Tlalpan, Corrales.
y está en Izcapuzal. Ese es otro que también hizo Corrales después, con otra visión que parece con David Crockett del Álamo, que yo conozco de mi tierra, pero ese también está en Izcapuzal. Que como escultura es la más bonita, y es lo que estamos comentando con Leticia. Esa está en la Moloya de Algeciras. Para mí no se parece, o sea, como su cara, su cuerpo no se parece mucho con un insurgente indígena. Ni el caballo, porque se decía que usaba mula, ¿no? Pero como símbolo, ¿verdad? Como que sí es algo, inspira. Es que estabas diciendo que su vestuario es más como de chinaco, ¿verdad? Que no para mí su cara se parece mucho con el cronista, que es el Moloya, que es el doctor. Yo no sé, pero yo diría que algo ahí se hizo. Este está en Tetecala, Morelos, que tomaron justamente de la estatua anterior, o sea, es la misma cara de la estatua anterior. Es la que conocen de aquí del museo. Más indígena, pero como dice dice que como que inspirador no tanto, ¿no? Entonces no sé, es un poco pasivo quizá. Y su gente sí está. Sí, su gente sí viene. Y esto es más reciente, está en el CITES, aquí en San Mateo. Sí, en San Mateo. Pero todos son diferentes. Todos son diferentes, exactamente. A mí se me hace fascinante las distintas formas en que la gente ha... Es que todo es imaginación. Claro. Todo es imaginación, por sí, porque no hay otra forma. Aquí, pues, ese es el libro de mi hija, que iba en ese entonces cuando empecé a estudiar esto, en tercer año. Entonces, pues, el libro de Historia y Geografía tiene esto, de Pedro Asensio, y aquí, ¿cuál es este? Para colorear. Ese sí me gusta. Esta fue hecha por Benjamín Orozco, que es retratista, pues, que fue comisionado por el gobierno en el Bicentenario de hacer nuevos retratos de todos los héroes. Y ese es el que sacó de Pedro Asensio. Sí se apega más a la ¿Verdad que sí? Sí, está. Además, Ojos penetrantes, negros, murió joven. antes de los Tenía menos de 30 años. Sí, sí. Sí se apega. Y creo otra que me pasó a mostrarles fue este es de un libro de caricaturas de historia del Estado de México, que sacan muchos materiales como didácticos para los niños. Nos sacaron esto porque a él en el Estado de México piensa que es mexicano. No tienen esa idea de quién es guerrerense, ¿no? Entonces esto es como lo pintan ellos. Bueno, finalmente, como que último tema, para que vean que sigue vivo Pedro Asensio. Yo cuando estaba haciendo esta investigación hace como 3 o 4 años, conocí a una cronista, historiadora local de Tetecala, Morelos, que decía ser vidente, aparte de historiadora, era vidente. Entonces, ella decía que en un campo cerca de Tetecala, la gente veía como que luces extrañas y algo sobrenatural pasaba en ese campo. Y cuando fue ella, veía al cuerpo de Pedro Asensio. O sea, todo el cuerpo, pero de aquí, del cuello para arriba, era azul. O sea, que le habían cortado el cabello, cosa que es la cabeza, cosa es cierto que le cortaron la cabeza cuando lo mataron en la cabeza, la mandaron a Cuernavaca, como muchos otros insurgentes. Y no se sabe qué pasó con su cuerpo, que se tiró ahí el cuerpo para ser devorado por los perros, decían los historiadores. Decía Genia Marín, que es el nombre de la historiadora evidente, que eso quería decir que el cuerpo de Pedro Asensio todavía estaba en ese campo, no había sido la batalla y que quería ser sepultado. O sea, que por el pacto de diablo y porque su cuerpo no descansaba en paz, pues no podía ir al cielo, básicamente. Entonces, tan en serio tomó esta visión que tuvo, que fue a la iglesia de Iguala y le preguntó al sacerdote, que es un ser maravilloso, por cierto, no sé si ustedes conocen el párroco de Iguala, a ver si les muestro un momento, ¿qué hago para que Pedro Asensio pueda descansar en paz? Y por un lado estaba buscando con la gente de Centro Ina Morelos
cómo buscar, como arqueólogos, cómo buscar el cuerpo. Y por otro lado fue con ese párroco en Iguala y decir, ¿cómo le hacemos para que pueda descansar en paz? Es un ser que pues fue insurgente, pero mató a mucha gente, no hizo cosas malas. Le dice el párroco, pues, le vamos a hacer unas misas. Eso fue en 2010 y 2011. Le vamos a hacer unas misas, tú mandas a hacer un cálice con el nombre de Pedro Ascencio, y con ese cálice vamos a hacer las misas, y así vamos a hacer misas durante un año, cada semana durante un año, y así va a poder descansar en paz, ya no te va a aparecer foto de Pedro Ascencio. Y si lo hizo, mandó a hacer el cálice, esta es genial, llevando el cálice, se hizo la misa en Iguala, apenas, aquí está, cálice con el nombre de Pedro Ascencio, y supuestamente ya está descansando en paz. ¿Quién sabe? No he ido otra vez al Estado de México para preguntar si todavía lo ven en las noches la gente, pero pues para que vean que esto de la historia sigue bastante vivo entre la gente de toda la región. Y creo que ya con esto termino. Tenemos como 10 minutos todavía. Quisiera ponerles un video. Él tiene su salina, y por eso todavía. He estado en esa historia, pues, que nunca fue rendido antes ni del gobierno, y nunca les dijo que diera la mano, porque le había dado esa virtud, y fue un personal grande que quedó en la patria mexicana de nosotros. Esa es también otra La historia caricatura se que hizo el escribe Estado de desde México, distintas perspectivas, y la que nos da la tradición oral está sembrada de cuentos y leyendas que se tejen a lo largo de las noches que iluminan nuestro sueño. Esta es la historia de un hombre olvidado por la ciencia que emerge poderoso de la voz popular. No sé cómo fue, por alguna razón, el Estado de México hizo un video sobre los diablos de Teroloapan. En realidad, sabemos que hay personas que hacen pactos por dinero, por fama, por poder, por presencia social. Entonces, no sería nada raro que él, en su afán de vencer en esa guerra que sentía tan propia, hubiera hecho algún acuerdo. No sería remoto. Voy a hablar por mí, ¿no? Esto es en Aquitlapán, una cueva que dicen que fue una cueva donde que le decimos la cueva del diablo. se escondía. Cuando mis papás llegaron allá a vivir esa parte, que es comunidad, Me parece que es muy cerca de las rutas de Tlacoañilpa, entonces es parte decía de que sistema, ¿no? a las 12 de la noche bajaba un tropel de ganado y alguien arriando, pero salían a ver, no encontraban nada y escuchaban nada más el tropel. Y yo sí les platico que sí, a mí me tocó encontrarme con él, pero nunca me imaginé que fuera el diablo, fue una persona con un gabán. Pero cuando pasó junto de mí, sentí escalofrío en mi espalda. Quise correr y ya no pude. Entonces que existe. Si la causa insurgente tenía en Vicente Guerrero a su mejor aliado, Guerrero contaba con Pedro Ascencio como su mano derecha y admirado estratega. Pedro Ascencio en esos días estaba por Alahuizclán, ¿sí? Por allá hay una cueva, ¿sí? Ahí donde estaban refugiados. Así es que llegan y empiezan a prepararse para el ataque. Pedro Ascencio se le ocurre hacerles creer que el amigo, o sea, el diablo, estaba enojadísimo, estaba, ¿sí?, preparándose para salir a reclamar lo mucho que habían robado durante tantos años. Así es que ahí empiezan a emplear a los niños y a las mujeres, ¿sí?, para que corrieran la voz con los soldados. Y mientras ellos empezaron a elaborar máscaras, y ya que estuvieron preparados, ya vieron que ya los soldados estaban preparados psicológicamente, ya que su conciencia no estaba tan tranquila, sí, pues andaban asustados. Así que ellos empezaron a poner cueras de gamuza de venado. Cuando te pones tú la cuera, es el poder para poder espantar a la gente, sorprender a la gente, divertir a la gente, sacar a la muchacha que no te hacía caso de chavo, pues ahí te disfrazas, la jalas y se va contigo. Con un chicote y sus máscaras, y empezar a brotar de la tierra.
producía un sonido de y tronando el chicote como arma de fuego. Así es que imagínense el pobre ejército español, ¿no? Se espantaron, estaban aterrorizados que pues no sabían ni qué cosas, ¿no? Pensaban que ya era el fin del mundo, o sea, si los diablos estaban brotando de la tierra de por Teloloapan, ¿no? Así es que por eso es una de las estrategias más importantes. Salían, espantaban y se volvían a refugiar, ¿sí? Debajo de la tierra. Así es que cuando sabían que el ejército español iba pasando por otro lado, ahí volvían a brotar. Es por eso que decían que Pedro Asensio estaba empautado, que tenía virtud. Eso es lo que dice la gente mayor de Alahuizclán. Bueno, está bien. Esta es la estrategia que le da fama a nuestro héroe. Está haciendo un poco tarde, pero pues ya estará disponible el resto del video. Sí, Déjalo ahí sin salud. Sí, si quieren dejarlo correr. Y esta de los diablos. Pues algún otro comentario. Nada más como agregado, Ann, recuerdo en estas visitas a algunas comunidades en este trayecto hacia Tlapa, también hay cuevas, entonces hay la creencia, no sobre Pedro Asensio, pero sí sobre el uso de esas cuevas por parte de Vicente Guerrero, ¿no? Y posteriormente también por Morelos en Chilapa. Entonces hay una serie de leyendas con respecto a esto. En este caso es aquí en Plan de Guerrero, en la comunidad que está sobre la carretera. Hay una serie de cavernas y que esas fueron utilizadas para esconderse al Vicente Guerrero. Por algo seguir luchando la gente aquí en Guerrero con el resto del país, pues ya todos se habían atacado, ¿no? O sea, la misma geografía se prestaba para resistir, ¿no? Pues le pedimos un comentario a la directora del centro. Solo para darle las gracias a Ann, como siempre, pues a nombre del instituto agradecemos tu participación en la cátedra. Nosotros justamente ahorita que escuchaba todos los comentarios, vamos a trabajar este año con el programa de empleo temporal en Alahuizclán, justamente para la restauración del templo y también en Ajitlapán. O sea, en los dos templos tan importantes, este año vamos a trabajar ahí. Entonces, pues ahorita recordaba por el asunto de la puerta. Y bueno, pues darte las gracias como siempre, invitarlos a que a la próxima sesión de la cátedra, que será en septiembre, que van a estar el arquitecto Marco Antonio Romero Torralba, que va a presentar un panorama general de los monumentos históricos en el estado de Guerrero. Y bueno, pues a lo que los invitamos, la sesión va a ser el 4 de septiembre. Gracias por acompañarnos, a nuestros asiduos amigos que nunca nos dejan de visitar en esta sesión. Y bueno, pues aquí estamos a sus órdenes como siempre. Mil gracias por asistir esta tarde. Gracias, Ana. Un aplauso también. Un pequeñito cóctel. Queremos hacer un anuncio muy importante. El maestro Santiago Menique fue profesor universitario más de 30 años. Él era mi maestro muy querido, muchos de ustedes lo conocen. Y yo estuve visitándolo varias veces en su casa. En algún momento me enseñó una colección arqueológica maravillosa, pequeña, pero tiene piezas fálicas y tiene unas piezas fabulosas. Y en este momento, yo ya se lo había comentado a la directora Blanca Jiménez, que probablemente registraran las piezas, pero ahorita nos está anunciando su señora esposa, Guadalupe Casarrubias de Santiago, de Menique, perdón, que van a donar las piezas al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces nos pide que sea la visita de y ya ella es de nuestros visitantes asiduos también. De verdad va a estar muy contenta con el destino de las piezas.
Y bueno, nos comentaba usted, ¿nos quiere decir brevemente Bueno, pues no. lo que sus hijos quieren? Que sea? Bueno, pues sí estamos de acuerdo, mis hijos y yo, en donarlas y que sea visto por las personas interesadas, ¿no? Que son unas piezas muy hermosas, de veras. Tiene piezas muy importantes, piezas que hablan de la historia de México. Y me parece estupendo, ¿no? La idea estupenda de participar de que se vayan a... Pues estoy muy contenta por eso y esperemos, ¿verdad?, que sea un éxito. Pues gracias. Una ceremonia cuando ustedes terminen esto y bueno, pues para que haya un reconocimiento público también para ustedes y su familia. Pues buenas tardes. Gracias nuevamente. Buenas noches.